tarde para todos. Es un privilegio para nosotros estar nuevamente con ustedes. Un saludo muy especial a las personas que han estado conectadas con ULAE del BAPE, buscando la estatura del varón perfecto. Hoy le damos gracias a Dios por este nuevo tiempo, por este nuevo mensaje que permite, y que realmente sea el Señor quien se mueva en esta tarde de una manera poderosa. Le damos un saludo muy especial a los que nos han buscado por el Twitter, por el Face, por YouTube, las personas que están viendo los DVD, los discos de video digital. Un saludo muy especial para ellos. Gracias a las personas que nos están edificando a través de los comentarios, y que realmente sea de edificación lo que se va a hablar en esta tarde. Y la palabra del Señor para hoy, el mensaje que el Señor nos ha entregado para hoy, se refiere el juzgar a los demás. Ese es el tema para esta tarde, y hemos visto muchas veces los comentarios que hacen, ¿no?, dentro de las congregaciones, cuando no debemos juzgar, que yo me hoy el Señor nos va a hablar si le debemos o no debemos juzgar, y por qué y para qué. Debemos entender todas estas cosas, porque muchas veces nos abstenemos de conocimientos a raíz de lo que nos enseña. Entonces, por eso el Señor nos manda a escudriñar las Escrituras para poder ver realmente si debemos o no debemos hacer lo que dicen, lo que nos dicen las personas. Entonces, entremos de una vez a la palabra del Señor. Vamos a buscar la estatura del varón perfecto en esta tarde, para eso es que estamos. Entonces, miremos de una vez en Mateo 7, del 1 al 6. Vamos a leerlo versículo por versículo y vamos explicando cositas y vamos introduciéndonos en el tema. ¿Qué dice la palabra del Señor en 7:1? No juzguéis para que no seáis juzgados. Amén. Está diciendo no juzguéis para que no seáis juzgados. Aparentemente está diciendo que no podemos juzgar, y este versículo lo han sacado del contexto y nos dicen cantidad de veces: no podemos juzgar, usted no debe juzgar. Pero si seguimos leyendo nos va a dar un panorama diferente. Lea el 2. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con la que medís os será medido. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo? Ya está diciendo que la forma que lo vamos a hacer, así lo van a hacer con nosotros. Como quien dice, ya está dando un preámbulo de que se va a poder hacer. Eso es lo que está mostrando la palabra en este versículo. Y primeramente nos dice: no juzguéis, para que no seáis juzgados. Entonces se toma ese versículo, se saca del contexto, y entonces ya la gente no puede juzgar. Pero aquí ya me está diciendo: pero en la misma forma con que usted juzgue, lo van a juzgar. Siga leyendo el 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Amén. Ya está diciendo: ¿cómo va usted a ver una paja en un ojo ajeno cuando en el suyo hay un tronco? Digámoslo de esa forma. Eso es lo que está diciendo. Pero yo ahorita les digo, si yo saco el tronco, ¿qué va a pasar? Porque aquí está hablando del tronco. El tronco es el que no me deja juzgar a mí. O sea que yo tengo un mugre mayor, una astilla mayor, una paja mayor que la otra persona a la que estoy juzgando. Aquí ya está viendo un preámbulo que si yo me quito el tronco, aquí ya está diciendo que puedo juzgar. Sigamos leyendo de todas maneras, que aquí la palabra nos tiene que aclarar todo. ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Amén. Aquí ya está hablando de que nosotros, para poder hacer algo como el de juzgar o el ver la paja en un ojo ajeno, vamos a tener que decirle al hermano: aquí entrego mi tronco. No, sigamos leyendo, que ahí nos va a aclarar en el próximo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén. Aquí ya está diciendo: cuando yo saque la viga de mi ojo, el tronco de mi ojo, ya voy a poder ver bien la paja en el ojo ajeno. Ya me está dando una autoridad cuando yo no tenga paja en mi ojo, cuando yo no tenga un tronco dentro de mi ojo. De eso es que está hablando aquí. O sea que sí podemos hacerlo. Siga leyendo el... No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Listo, amén. Aquí ya está tratando de las personas con las cuales tocamos nosotros y comenzamos a llevar la palabra, porque cuando llevamos la palabra de Dios estamos reprendiendo. Estamos reprendiendo de parte de Dios, porque eso es lo que hace la palabra. Ahorita lo vamos a ver en el transcurso del tema. Pero lo que está diciendo es que ya esas personas con las cuales nosotros tocamos, las cuales reprendemos, a las cuales exhortamos, a las cuales le llevamos la palabra del Señor, va a llegar un momento
usted que ya no debemos echarle las perlas a los cerdos, es lo que está diciendo, porque se van a voltear, las van a despedazar, las van a pisotear, etcétera, etcétera. Entonces vamos de una vez para ir entrando en materia, vámonos a Ezequiel, capítulo 3, versículo 16 al 21, porque el Señor aquí manda a hacer algo. La palabra del Señor habla de que nosotros somos atalaya. Vamos a ver qué es lo que hace una atalaya. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré a tu mano. Déjamelo ahí un momentico. Está diciendo, cuando yo veo a un impío que está en un error, el Señor me dice que yo debo ir a amonestarlo por medio de la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo. Entonces aquí ya está hablando de que yo tengo que juzgar, porque entonces como me doy cuenta que él está haciendo mal. Si él está haciendo mal es porque yo estoy juzgando lo que él está haciendo. ¿Es bueno o es malo lo que él está haciendo? Como no está conforme a la palabra de Dios, entonces yo tengo que ir a amonestarlo. Eso es el atalaya. Y si no lo hago, dice, si no lo hago, y si el impío muere, dice que eso me lo van a cobrar a mí. O sea que tenemos que estar juzgando todo el tiempo. Sigamos que la palabra del Señor nos sigue aclarando. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia, e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Listo, amén. O sea que nosotros tenemos que estar apercibidos en todo tiempo. Cuando el Señor nos ponga una persona, porque eso es lo que hace el Señor, acerca a la iglesia a los que han de ser salvos. O sea que viene alguien, un impío, que yo tengo que amonestarlo, dice la palabra del Señor, porque no lo amonesto y él muere, esa sangre me la van a contar a mí. Y viceversa, si yo lo amonesto, él muere, él va a morir por su pecado si no ha querido recibir la palabra de Dios, pero yo estoy salvando mi sangre, digámoslo de esa forma, ¿sí? Porque la sangre de Dios me la van a curar a mí. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Pues yo tengo que juzgar los actos de las personas. Una cosa es condenar a una persona y otra cosa es juzgar sus actos. Eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que debemos hacer nosotros como hijos de Dios. ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios. No podemos condenar a las personas, no podemos decir, usted ya va a ir para el infierno, usted no. Pero sí podemos decirle, mismo, usted está en fornicación, mira lo que dice la palabra del Señor, véalos. Ni los adúlteros, ni los fornicarios, heredarán el reino de los cielos. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, o sea que tenemos que juzgar. Si no, ¿cómo vamos a hacer ese trabajo? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y es por medio de la palabra de Dios. Algunos dicen, ¿y por qué es que hablan de los pastores? Que yo no sé que no. Tenemos que juzgar sus actos. Y si esas personas no se les puede llegar a ellos, tenemos que predicarlo, porque el pueblo está recibiendo todas estas cosas. Necesitamos edificar el pueblo, necesitamos llevar la verdad. ¿Cuál verdad? Pues la que hace libre. Porque hay verdades que creemos que son verdad, pero no son verdad. Y no está haciendo libre las congregaciones, las personas, la iglesia. Leamos Romanos 12, 9. Porque aquí nos dice el Señor algo. Romanos 12, 9. Dice: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Listo, amén. Dice, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. ¿Cómo hago yo para aborrecer lo malo y seguir lo bueno si no hago un juicio, si no juzgo, cómo voy a hacerlo? Yo tengo que tener un parámetro, un estándar para yo decir esto es malo, esto no es malo. Y ese parámetro mío es la palabra de Dios. Ese lineamiento que debo tener yo para juzgar algo es la palabra de Dios. Con respecto a la palabra de Dios, veo los actos de una persona y puedo decir, eso está mal delante de Dios. Yo tengo que hacerlo.
Pero hoy nos dicen, no juzguéis, no juzguéis. ¿Por qué? Entonces, ¿qué va a pasar con la iglesia? Si todo no lo tenemos que comer. Sigamos leyendo. O sea que tenemos que hacer un juicio para saber, para poder aborrecer lo malo y para poder tomar lo bueno, tenemos que hacer un juicio, tenemos que juzgar. Y lo hacemos por medio de la palabra. Leamos Isaías 5:20. Oiga, lo tremendo del Señor que dice, cuando yo no hago esto, me puede pasar algo que el Señor levanta un ay. Usted sabe lo que representa un ay en la palabra del Señor en los juicios finales de la gran tribulación. Y dice, ay, eso es porque vienen castigos grandes por no hacer esto. ¿Qué dice la palabra del Señor en Isaías 5:20? Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Amén. Si yo no sé qué es lo bueno, pues voy a salir diciéndole a lo bueno malo y a lo malo bueno, que era lo que pasaba cuando estábamos en el mundo. Como no conocíamos la palabra de Dios, para nosotros lo bueno era lo que había en el mundo. La rumba, las mujeres, el trago, la droga, bueno, cantidades de cosas que le decíamos, esto es vida, decíamos eso. ¿Por qué? Porque no teníamos la palabra de Dios para poder juzgar los actos y para poder decir esto está malo, está bien. Allá teníamos un lenguaje diferente al que tenemos hoy. El Señor dice, ay de al que a lo bueno le llame malo, y al contrario, ¿no? Y a lo amargo dulce, y etcétera, etcétera. Eso es lo que está diciendo. Ay, o sea que tenemos que tener mucho cuidado porque podemos caer en algo bien delicado. Leamos Marcos 4:24. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que sois. Amén. Lo que oís. Repítamelo otra vez que quiero ver la primera partecita. Les dijo también, mirad lo que oís, Ajá. porque con la medida con que medís os será medido. Amén. Téngalo ahí. Mirad lo que oís. Tenemos que estar aquí pendientes de lo que oímos. Recordemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, pero el otro también trabaja por el oír. Tenemos que estar pendientes de qué es lo que oímos. ¿Para qué? Para juzgar lo que oímos, para saber qué es que vamos a permitir que entre a nuestro corazón, porque somos nosotros los que nos resistimos a lo bueno y a lo malo. A veces llega la palabra de Dios y nosotros nos resistimos a ella, somos nosotros los que nos resistimos. Tenemos que estar pendientes del oír. ¿Qué es lo que estamos oyendo? ¿Qué es lo que nos están predicando? Para ser más directos. ¿Qué es lo que me están predicando? ¿Está sustentado en la palabra de Dios? Porque es que ahorita hay cantidades de fábulas y nos meten y nos pasean y lisonjas por todos lados, y eso nos gusta a nosotros porque nos vamos a enriquecer rápido, porque vamos a ser muy prósperos. Entonces nos meten cantidades de cosas, pero no verificamos a través de la palabra, y entonces nos va a llegar juicios por todas estas cosas, porque vamos a comenzar a practicar de acuerdo a lo que hemos oído. Entonces el Señor ahora nos dice, usted tiene que juzgar todo lo que vea, lo que oiga. Eso es lo que está diciendo el Señor. Cualquier acto que usted esté viendo mal, de acuerdo a la palabra de Dios, usted tiene que darse cuenta, enterarse, porque usted va a comenzar a practicar esas cosas. Nosotros, la iglesia, tenemos que estar apercibidos en todo tiempo, por eso tenemos que velar y orar en todo tiempo, tenemos que estar vivos, despiertos. Cualquier cosa que se diga tenemos que ir a la palabra, tenemos que escudriñar la palabra, no podemos ser simples. Lo que se esté diciendo aquí, lo que usted vea en este video, vaya a la palabra de Dios y busque aún más, a ver si es verdad o es mentira, todo, absolutamente todo. No se quede con lo que le dan, no lo dé como verdad hasta que usted no lo compruebe por medio de la palabra de Dios, porque ese es el estándar mío, ese es el con lo cual yo voy a juzgar si es bueno o es malo. Leamos primera de Juan capítulo 3 del 20 al 22. Vean cómo ocurren las cosas ahora, porque ahorita es el Señor que lo está haciendo. Recuerden que el Señor, estamos hablando de los hijos de Dios, tenemos a Cristo en nuestro corazón. Vamos a ver qué es lo que hace el Señor. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él,
porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Amén. Cuando somos hijos de Dios, el Señor es el que nos reprende. ¿Cómo? ¿Quién nos reprende? Cristo. ¿Y Cristo quién es? La palabra. Cuando llega la palabra del Señor, llega a mi corazón y me reprende las cosas que estoy haciendo mal. Pero cuando no estoy haciendo algo malo, soy un hijo de Dios, se supone que viene la palabra, entonces no me va a reprender porque yo estoy en obediencia. De eso es que está hablando la palabra del Señor. Por eso tenemos que llevar siempre la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que reprenda. Por medio de la palabra de Dios es que nosotros vamos y exhortamos a los de afuera, o vamos y le enseñamos, evangelizamos al de afuera por medio de la palabra de Dios, porque Él es el que hace el trabajo y la palabra es Cristo, la palabra es Dios. Tenemos que llevarle a Dios a las personas y lo vamos a ver a partir de, veámoslo en estos otros versículos, en Mateo 18, del 15 al 18. En estos versículos del 15 al 18, también lo vemos en atar y desatar. Si quieren ampliar esta partecita, pueden ver el mensaje atar y desatar. ¿Qué dice la palabra del Señor en Mateo 18, del 15 al 18? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no les oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo allí? Está hablando del perdonar. Dice, el perdonar al hermano. ¿Cómo perdonar al hermano? Es lo que está diciendo la palabra del Señor allí. ¿Cómo lo hacemos? Cuando llevamos a Cristo. Cuando llevamos a Cristo a las personas, ¿vamos a qué? A reprenderle. ¿Quién lo reprende? Cristo. Nosotros solamente llevamos la palabra de Dios y Cristo es el que toca los corazones. Él es el que toca los corazones. Él es el que trae libertad y Él es la palabra de Dios. Entonces, ¿y cómo voy a ir donde alguien, donde un hermano que ha pecado contra mí, dice la palabra del Señor, tengo que ir a reprenderle? Anteriormente, ¿quiénes reprendían? ¿Quiénes eran los que reprendían anteriormente? Los doctos de la ley, los escribas eran los que tenían la autoridad y los problemas los llevaban a ellos. ¿Para qué? Los problemas los llevaban a ellos. ¿Para qué? Porque como tenían el conocimiento de la palabra de Dios, ellos podían reprender, ellos podían solucionar los problemas de acuerdo a qué? A la palabra de Dios. Es con respecto a la palabra, tenemos que compararlo todo, los que nos dicen lo que vemos, tenemos que compararlo con lo que está escrito. Escrito está, decía nuestro Señor Jesucristo cuando estaba siendo tentado por Satanás. Eso es lo que está diciendo aquí. Vamos a ver si el Señor nos dice que debemos juzgar o no, porque es que quizás está esperando usted que diga en la palabra juzgar de acuerdo a tal y tal cosa. Pero yo les voy a decir en esta hora que sí está escrito. Vamos a Zacarías 7:9, porque estos dos versículos como que no los ha leído nadie. Así habló Jehová de los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Amén. Juzgad de acuerdo a la verdad. La palabra lo dice. ¿Por qué decimos que no debemos juzgar si la palabra está diciendo que debemos juzgar? Lo que pasa es que hemos interpretado mal ese texto de la Biblia de Mateo 7 del 1 al 6. Aquí le está diciendo juzgad de acuerdo a la verdad. ¿La verdad cuál es? Cristo. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y Cristo quién es? La palabra. O sea, por medio de la palabra está diciendo que debemos juzgar. Leamos otro, que hay otro todavía, 8:16 del mismo Zacarías. Estas son las cosas que habéis de hacer. Habla verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conduce a la paz en vuestra puerta. Amén. O sea que nuevamente dice otro versículo que dice juzgar de acuerdo a la verdad. Hablar verdad, eso es lo que debemos hablar nosotros. Es que a veces creemos que hablar verdad es que todo lo que digamos sea cierto. No, pero todo lo que digamos tiene que estar sustentado en la palabra de Dios, porque donde no, lo que hablemos que no esté sustentado en la palabra de Dios, estamos pecando. Así de sencillito. Y ya ahí donde tocamos en el tema de la alabanza, lo que usted cante, si no está de acuerdo a la palabra de Dios, está cantando mentira. Y la mentira viene de Satanás, o sea que no está alabando a Dios. Y ahí es donde tenemos que entrar en todo esto, en el lenguaje del Señor, en los códigos de Dios. Tenemos que entrar y sumergirnos allí, porque lo que significa allá afuera una cosa, para nosotros va a significar otra en el lenguaje del Señor. Leamos
Primero de Corintios 2:15, que aquí ya nos vamos al otro lado, ¿no? Porque aquí estamos hablando en la ley, estamos hablando en la dispensación o el periodo de la ley, y ahorita vamos a pasarnos al periodo de la gracia, que es el Nuevo Testamento. Bueno, ¿qué dice 1 de Corintios 2:15? En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero... No, lean, espiritual, el espiritual juzga. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Amén. El espiritual juzga todas las cosas. ¿Qué es lo que está diciendo? Que para una persona poder juzgar, tiene que ser espiritual. Y espiritual es que cuando el Espíritu Santo comienza a formar el fruto del Espíritu Santo en mí. Eso es ser espiritual, tener el Espíritu Santo. Pero voy a tener autoridad en ciertas cosas. ¿En cuáles? El Señor me ha formado ya. Como quien dice, porque si yo voy a juzgar, ¿puedo ser espiritual y tener errores todavía? Claro que puedo tener errores, pero en esos errores yo no voy a poder juzgar, porque ese sería el tronco que está hablando Mateo 7, del 1 al 6. Ese sería el tronco que no me permitiría juzgar los actos de otra persona, ni las palabras de otra persona, porque estaría yo en pecado. Eso es lo que está diciendo. Yo tengo que tener autoridad, tengo que ser espiritual en las áreas donde si yo veo a alguien que está en fornicación y yo estoy en fornicación, yo no puedo ir a decirle a esa persona nada, no puedo reprenderla. Pero si yo no estoy en fornicación, yo voy y la reprendo a la persona porque tengo autoridad. Vamos a ver si la palabra del Señor tiene que ver con eso, lo que estamos hablando aquí. Leamos Hebreos 5, del 13 al 14. ¿Para qué? ¿Para qué debemos juzgar? Ahorita vamos a tocarlo de la autoridad, después de este versículo. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Aquí vuelve y toca que tenemos que tener discernimiento del bien y del mal. ¿Y cómo vamos a tener discernimiento del bien y del mal? Lo que está diciendo que los que tienen los sentidos ejercitados, las personas maduras, aquellas personas que ya están viviendo la palabra del Señor, esas son las personas maduras. No es persona madura la que tenga la palabra del Señor en su cabeza y su vida siga siendo un caos, de ninguna manera. Tiene que ser una persona formada, y una persona formada es una persona madura. Eso eran los ancianos. Realmente los ancianos deben de ser las personas formadas, gente dando testimonio, que su vida esté de acuerdo a la palabra de Dios. Sus actos pueden ser medidos por la palabra de Dios y los van a encontrar buenos. Entonces me está diciendo que yo voy a discernir, que yo voy a ejercitar los sentidos. Para eso es que yo debo juzgar, para ir madurando. Pero para ir madurando yo tengo que tener la palabra en mi corazón, en la que me va a ir madurando a mí. Recuerden que el Señor nos perfecciona por medio de la palabra. Eso lo pueden leer en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Pero sigamos leyendo aquí para que entremos de una vez con lo que tiene que ver con la autoridad, que dejamos ahorita un poquito mucho. Lucas 9, 1 y 2. Porque no son todos, cualquiera no puede reprender, cualquiera no puede amonestar, cualquiera no puede predicar la palabra de Dios. Oiga, si nosotros vamos con la palabra de Dios a predicar la palabra de Dios, y es por medio de la palabra de Dios que amonestamos, tengo que tener autoridad para llevar la palabra de Dios. Vamos a ver a quién es que el Señor le da autoridad para llevar la palabra de Dios. ¿Qué dice? Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Amén. A los discípulos dice que tenían reunidos. Esos son los que tienen autoridad para llevar la palabra. Cuando yo llevo la palabra voy a reprender. Cuando yo llevo la palabra de Dios, que es la verdad, voy a hacer libre a las personas. El Señor la va a hacer libre por medio de la persona que vaya con esa autoridad. Y la autoridad se la dio a los discípulos. Pero debemos a ver cuáles son los discípulos. ¿A quién fue que el Señor le dio autoridad? ¿A cualquier persona? Porque vamos a una iglesia, tenemos autoridad para llevar la palabra, para reprender. No, de ninguna manera. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor en Juan, capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. O sea, los discípulos el Señor les dio autoridad para llevar la palabra, ¿cierto? Y por medio de la palabra reprendemos, por medio de la palabra llevamos liberación a las personas,
Por medio de la palabra se sacan demonios, por medio de la palabra se sanan enfermos. Eso es lo que está diciendo. Entonces dice que a los discípulos les dio autoridad, pero los discípulos son los que obedecen la palabra de Dios. Los discípulos son los que obedecen la palabra de Dios. Entonces, para yo poder llevar la palabra de Dios, para poder reprender a alguien, para poder amonestar a alguien, para poder ser una atalaya, tengo que tener autoridad. Y la autoridad me la da la obediencia a la palabra de Dios. Que es lo que yo les decía ahora. Tengo que tener, primeramente en mi vida, tiene que estar funcionando lo que yo voy a ir a amonestar. Si estoy en fornicación, no puedo ir a amonestar la fornicación, ni la mentira, ni el robo, etcétera, etcétera. Lo que haya en mí todavía, yo no puedo ir a reprender a otra persona. Tengo que tener autoridad. Vamos a ver qué dice. Y eso viene desde antes, ¿no? Desde tiempos atrás. Desde tiempos atrás viene la autoridad. Anteriormente hablaba de los sacerdotes levitas, ¿cierto? Vamos a ver desde allá y lo vamos retomando y lo vamos trayendo para acá. Levítico 21, del 21 al 22. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer. Amén. Está diciendo que un sacerdote, que en este caso nosotros somos reyes y sacerdotes ahora, pero no toquemos todavía eso. Dice que no podría haber defecto en la... Recordemos que en la ley funciona de una forma y acá de otra, en la gracia. En la ley era todo físico, todo se podía tocar. Vemos el reposo que era el viernes a las 6, al sábado a las 6. Hoy el reposo es Cristo, es algo espiritual, y así sucesivamente con las cosas. Está hablando del sacerdote, sí, no podía tener ningún defecto. Hoy eso es lo que nos pide el Señor, que vivamos en qué, en santidad. ¿Y quién me da la santidad a mí? El Cristo que vive en mí es el que me da la santidad. El Cristo que vive en mí es el que me justifica. Y el Cristo que vive en mí es la palabra que vive en mí. Cuando vive la palabra en mi corazón, yo obedezco la palabra de Dios. Si no está en mi corazón, yo no puedo obedecer la palabra de Dios. Entonces está hablando del sacerdote de aquella época. Vámonos al sacerdote de ahora. Igual vamos a 1 Pedro 2, 9 al 10, porque es que nosotros somos reyes y sacerdotes ahora todos. En aquella época no todo el pueblo era sacerdote, apenas habían unos que podían hacer todas estas cosas, presentar las ofrendas. Para yo presentar algo, para adorar al Señor, tenía que ser un sacerdote. Para poder llegar al lugar santísimo, tenía que ser un sacerdote, al lugar santo. Tenía que ser un sacerdote. Hoy todos somos sacerdotes, pero esto sigue rigiendo. Vamos a ver si todos somos sacerdotes o no. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Está diciendo que quienes, nosotros los sacerdotes, somos el pueblo escogido del Señor. ¿Quiénes? Los que han creído en Cristo, los hijos de Dios. Algunos hablan del pueblo de Dios y los hijos de Dios y comienzan a hablar cantidades de cosas para tratar de oscurecer la palabra de Dios, para tratar de desviar la palabra de Dios. Sea concreto, mi hermano, no se deje meter cuentos. Vaya la palabra, que la palabra de Dios es concreta, hermano. La palabra de Dios tiene que llevarlo a la verdad. Que el Señor le revela ciertas cosas a uno, sí, pero está escrito, hermano. Si algo yo estoy diciendo aquí que no está en la palabra de Dios, vaya y busque, hermano, busque y cerciórese, y quítelo si tiene que quitarlo. No coma cuento, ni de lo que yo estoy diciendo, y que menos de los demás. Sí que menos lo que está moviendo hoy, esa apostasía que se está moviendo hoy, tenemos que estar apercibidos. Somos como sacerdotes, debemos estar sin mancha, pero el que nos quita la mancha es Cristo. Sí, que es la palabra de Dios. Eso es lo que nos da autoridad para poder hacerlo. Leamos Levítico 22, 18 al 20, y es una de las cosas en las cuales nosotros podemos estar embarrándola, en las cosas donde podemos estar equivocándonos, en cositas tan pequeñas que creemos que podemos ir a predicar la palabra del Señor viviendo como nosotros queremos, viviendo en la inmundicia. Nosotros no podemos llevar la palabra del Señor en esas condiciones. Estamos pecando. Sencillo. ¿Qué dice la palabra del Señor en Levítico 22, del 18 al 20? Habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros de Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos
o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová. Para que sea aceptado ofreceréis macho sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será aceptado por vosotros. Amén. Es lo que está hablando de las ofrendas. Igualmente las ofrendas no pueden estar manchadas, que era lo que hablamos la vez pasada en la iglesia, en la ofrenda, que estas personas de Macedonia rogaban que los dejaran ofrendar porque no los querían dejar ofrendar porque eran gentiles y creían que todavía no se habían convertido, entonces no los querían dejar ofrendar. Nosotros no podemos, como sacerdotes, no podemos dejar que por el altar entren ofrendas manchadas. ¿Manchadas de qué? En aquella época era el cojo, el tuerto, ¿cierto? Los animalitos que llevaban en malas condiciones. Hoy es la plática que viene por narcotráfico, es la plática que viene por sicariato, es la plática que viene por X o que, oye, persona que no es hija de Dios. Por eso una garantía es recibirle las ofrendas a los hijos de Dios. Por eso es que la persona de afuera no debería ofrendar, tienen que ser los hijos de Dios. Leamos Levítico 24 del 5 al 9. Dice: y tomarás flor de harina y conocerás de ella 12 tortas. Cocerás de ella. Y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Y pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo la pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Listo, amén. Está hablando de la mesa de la proposición, el pan de la proposición. Ese pan, ¿quién presentaba eso? En aquella época el sacerdote Aarón y sus hijos, los sacerdotes, nosotros. Igualmente, ¿cuál es el pan? Ahorita nos vamos a dar cuenta cuál es el pan que hoy presentamos. Recordemos que en la ley era algo físico, todo era palpable, todo lo podían ver. Ahorita, por eso el primer Adán era un hombre carnal, el segundo Adán, que es Cristo, un hombre espiritual. Ahora las cosas las vemos espiritualmente. En aquella época estaban las tortas, se metían en la mesa de la proposición, se le brindaban al Señor y después la comían ¿quiénes? Aarón y sus hijos. ¿Quiénes? Los sacerdotes. Vamos a ver ese pan, hoy qué significa ese pan, para que vean que solamente tenemos que ser sacerdotes para poder comer el pan, para poder llevar las ofrendas al Señor tenemos que ser sacerdotes, pero el sacerdote tiene que estar sin mancha. Sin mancha es con Cristo en nuestro corazón, que es el que nos justifica. Anteriormente no podía tener ningún defecto. Leamos cuál es el pan de vida, cuál es ese pan. Juan 6:35 nos va a decir cuál es ese pan del que está hablando para ahora, para el periodo de la gracia. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. El pan de vida es Cristo. ¿Y Cristo quién es? La palabra de Dios. Ese es el pan. Y nosotros somos los sacerdotes, pero si tenemos a Cristo en nuestro corazón, si tenemos la autoridad que nos da Él, ¿y quién es la palabra? La autoridad que da la palabra es cuando la tenemos en el corazón, cuando comenzamos a obedecer, porque recuerden que del corazón sale la obediencia y sale la desobediencia, salen nuestros actos de lo que tenemos en nuestro corazón. Entonces, cuando yo hablo de la gracia, porque es que gracia siempre ha habido, pero una cosa es el regalo inmerecido del favor de Dios y otra cosa es lo que estamos hablando del periodo de tiempo. Tomémoslo, eso no es bíblico, pero algo como para separar. La ley es el periodo de tiempo desde Moisés hasta 50 días después de la crucifixión de Cristo, que fue cuando se derramó el Espíritu Santo el día de Pentecostés, en la fiesta de Pentecostés. De ahí parte la gracia como periodo, pero la gracia siempre ha estado, siempre desde Adán hubo gracia, pues no lo vistió. Claro que lo vistió, acuérdense que quedó desnudo y ahí representa esas vestimentas que eran de piel de animal, representan los sacrificios que después comenzaron a hacerse. Siempre ha habido gracia. Cuando lo tome de esa forma, estoy tomando como el periodo de tiempo, un periodo, como quien dice, termina uno el día del Pentecostés y después del Pentecostés comienza la gracia. Entonces está hablando el Señor que ¿quiénes comen eso? El sacerdote es el que come el pan. Nosotros
somos los que podemos comer el pan. ¿Cuándo comemos el pan? Según de Corintios 3:3. ¿En qué momento podemos decir, ya comí pan, ya comí Cristo, ya comí palabra de Dios? Vamos a ver en qué momento. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por vosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Amén. El Espíritu Santo, cuando escribe la palabra en mi corazón, ahí es donde estoy comiendo palabra de Dios. Porque si me habla otro corazón, la palabra del Señor dice, ¿qué? Cuidado con lo que oí. Eso es lo que prácticamente me dice la palabra de Dios. Tengo que juzgar de acuerdo a la verdad lo que me dice, porque no van a escribir otra cosa, que no es palabra de Dios en mi corazón. Entonces tengo que juzgar en todo tiempo, todo lo que me prediquen, todo lo que vea, yo tengo que estar juzgándolo, pero de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso debemos crecer en la palabra de Dios, en conocimiento, y conocimiento es tener a Cristo en nuestro corazón. Conocimiento no es tener la palabra de memoria, tener a Cristo en nuestro corazón. Conocer a Cristo es realmente obedecerlo. Eso es conocer a Cristo, y no lo conocemos. Ese es en el lenguaje de Dios. En el lenguaje del mundo dice, él conoce. Uy, hace tiempo que conoció, entonces ¿por qué está otra vez allá en la calle? Si es muy difícil que una persona que realmente conozca a Cristo vuelva atrás, hay posibilidades, pero muy remotas. Entonces, el conocimiento, tenemos que hablar en el lenguaje del Señor. Y entonces está hablando, ¿en qué momento comemos nosotros el pan? Pues en el momento que el Espíritu Santo lo escribe en nuestro corazón, ahí estamos comiendo pan, ahí estamos comiendo palabra. Eso es lo que quiere decir, palabra de Dios, porque la palabra de Dios es Cristo, y Cristo es el pan. ¿Por qué debemos juzgar? ¿Por qué juzgar? ¿Por qué debemos hacerlo? Vamos a ver qué dice la palabra del Señor, porque podemos estar cayendo en algo tremendo, ¿verdad? En Hebreos capítulo 2, versículo 1, ¿verdad? Lo que nos dice. Por tanto es necesario que con más diligencia atentamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Amén. Oiga, no sea que nos deslicemos. Aquí no está hablando de un pecado como fornicar. Aquí no está hablando de un pecado como matar a otro, no. Aquí está hablando de un desliz. Acuérdense que cuando nosotros nos deslizamos así suavecito, nosotros ni volteamos a mirar en qué fue que nos deslizamos. Cuando nos deslizamos bastante es que nos volteamos a mirar y qué fue lo que pisé, una pepa, una cáscara de banana, una cáscara de mango. Pero cuando el desliz es suavecito ni volteamos a mirar. ¿Por qué? Porque no le paramos bola a esas cositas. Y ahí es donde tenemos que entrar, tenemos que ser tan minuciosos con la palabra de Dios que hasta esas pequeñas zorrillas tenemos que capturarlas, tenemos que verlas, tenemos que evitarlas en nuestra vida. Por eso tenemos que juzgar hasta en lo más mínimo. Eso es lo que quiere decir, porque Satanás es sutil y nos va metiendo la mentirita que siempre he dicho yo, ¿no? Tiene un marranito ahí y la mentirita, dígale que no estoy, y le dan 1000 pesitos de vuelta de más y le queda con los 1000 pesitos, pero no creemos que eso no es nada, pero eso es robo, y lo otro es mentira. Pero creemos que no, entonces todos los días, dígale que no estoy, todos los días, al cabo de un mes, ¿cuántas hay? 30 mentiritas, que ya no son una mentirita, ya una mentirita multiplicada por 30 ya es una mentirota, ¿no? A la que nosotros queremos evaluar ya como grande. Eso es lo que nos está llevando la palabra del Señor, que debemos juzgar hasta en las cosas mínimas. ¿Por qué? Porque estamos arriesgando nuestra salvación. Y ya eso lo hemos tocado en otras partes. Algunos dicen que la salvación no se pierde, pero si el Señor cortó las ramas del olivo natural, y sé cuánto más vosotros, si no creéis o si pierden la fe, no serás cortado. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Los del pueblo de Israel que no han creído en Cristo todavía, los que han ido muriendo, para el infierno van, porque no han creído en Cristo, y era su pueblo. Entonces muchos creen que no, aquí nos está exhortando para que estemos vigilantes, para que estemos pendientes. Ojo con esas pequeñas zorrillas, ojo con esos pequeños pecaditos que no le paramos bolas, ojo con ese resbaloncito que como no se cayó, usted no le paró bolas, ni siquiera se fijó en qué fue que se resbaló. De eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Leamos Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén. Eso era lo que hablamos en el mensaje pasado de la iglesia. Que era muy peligroso un ministro sin conocimiento, por Dios. Pues fácilmente le van a meter cantidades de cosas porque no va a poder juzgar, porque no tiene el parámetro que necesita para juzgar, que es la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando yo no tengo ese parámetro?
Cuando yo no tengo ese parámetro, no tengo ese conocimiento de la palabra de Dios, me van a traer cantidades de cosas. Y si no escudriño, pues me la van a meter. Porque estamos dados a eso. No, es que el pastor me dijo, el apóstol, la profeta. Bueno, cantidades de cosas que están viendo hoy día. No, porque lo dijeron ellos ya es verdad. No, tienen que estar escritos en la palabra de Dios para ser verdad. Y entonces caemos en cantidades de deslices. ¿Y qué es lo que vamos formando? Vamos formando ídolos. Se van formando ídolos y no nos damos cuenta. Vamos a hablar sobre los ídolos un poquito para que podamos entender, porque es que eso, a raíz de todas estas mentiritas, a través de todos estos 1000 pesitos que se quedan en nuestro bolsillo, no son nuestros, comienzan a formarse ídolos. Y vamos a ver un ejemplo en el cual, por ejemplo, el rey Nabucodonosor había hecho una estatua de oro y había mandado un decreto, un edicto de que todo el mundo tenía que adorarla. Y todo comienza como en normalidad. El problema es cuando aparecen unos judíos por allá. ¿Cuáles son esos judíos? Nosotros, recordemos el tema de la iglesia. Nosotros hemos recibido ciudadanía de Israel. ¿Cuándo? Cuando creemos en Cristo. ¿Cuándo creemos en Cristo? Cuando obedecemos. Entonces, cuando atraviesan esos israelitas, o judíos, digámosle mejor, cuando atraviesan, ahí es donde está el problema. ¿Por qué viene el problema? Leamos Daniel 3, 16 al 18. Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Amén. Se encontró con unos judíos que tenían aquí en Yahvé los ejércitos, pero ellos querían ponerlos a adorar a esa estatua, pero ellos se encontraban con ellos. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? No, yo estoy parado es con Yahvé los ejércitos. Y Dios es el mismo Cristo, y Cristo es la palabra, como quien dice, hoy nosotros tenemos que decir, yo estoy en la palabra de Dios, parado en la palabra, por encima de la piedra, del ángulo, ¿no? Dice la palabra del Señor, de la roca, ese edificio que va creciendo sobre esa roca, que dice el apóstol Pablo. Eso como nosotros debemos estar así. El problema va a ser en ese momento, cuando no quiera usted obedecer lo que los hombres mandan, o los que han hecho los ídolos, porque hoy se están moviendo cantidades de ídolos, se están levantando ídolos. El problema es cuando usted dice, yo no voy a adorar eso, yo no voy a hacer lo que usted me dice y no lo que Dios manda. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Eso es lo que debemos hacer nosotros como con la ciudadanía de Israel, como esos judíos espirituales. Eso es lo que estaban haciendo. Encontraban con estos Sadrach, Mesach y Abed-Nego, y estos le dicen, nosotros no vamos a adorar lo que usted dice. Y hay un castigo para eso, llevarlos ¿a qué? Al horno de fuego, porque cuando nosotros estamos en medio de esa idolatría, en medio de esas cosas que comienzan a levantarse, en el momento que usted se va a parar firme con Dios, a usted van a tratar de mandarle un horno caliente, mijo, un horno encendido. Eso es lo que no va. ¿Cómo? ¿Cuál es ese horno ahora? Usted es un rebelde, usted es un insujeto, usted es un altivo. No, rebeldía es aquel que desobedece la palabra de Dios. Pero resulta que usted cuando se para en la palabra de Dios y dice, yo no voy a hacer eso porque la palabra del Señor dice esto, entonces le llaman rebelde. ¿No será que están cayendo en, ay, de que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno? Porque alguna experiencia tuve yo con eso, en alguno de los encuentros que fui a ministrar. En alguna ocasión me tocó un tema, la sexualidad que agrada a Dios, algo así creo que se llama el tema. Comencé a hablar de la fornicación dentro del matrimonio, como eso nunca lo han enseñado. Siempre creen que la fornicación es relaciones antes del matrimonio, y ya hemos visto aquí que tiene que ver con pornografía, que tiene que ver con masturbación, que tiene que ver con prostitución, etcétera, etcétera, y muchos de esos casos eran dentro del matrimonio. Entonces esas personas estaban así, ¿no? Como desorbitadas, y ya vino uno supuestamente de mayor rango que yo, y entonces me hacía señas que ya. Y yo le decía, faltan 10 minuticos. No quería soltar el micrófono, faltan 10 minutos de prédica, pero me quería cortar. No entregué el micrófono, listo. Acabé la prédica y después
me llevaron por a un salón, así como estaban haciendo con Sadrach, Mesach y Abednego. Eso es lo que estaban haciendo conmigo. Me llevaron y me confrontaron. A ellos tres, ¿quién los confrontó? El rey Nabucodonosor. Los confrontó porque no quería obedecer su orden. Y entonces me llevaron allá y comenzaron a decir cantidad de cosas. El Señor mandaba palabras y no, la palabra del Señor dice esto. A lo último me dijeron esto. No, hermano, nosotros sabemos que lo que usted predicó, oiga, lo que usted predicó está en la palabra de Dios. Pero aquí no predicamos eso. Eso es tremendo. Lo que usted predicó está allí, hermano. Porque ahorita buscamos. Yo sí veía un movimiento allá en el fondo y bueno, movían de aquí para allá. Eso como que metieron en internet, cantidad de cosas hicieron y encontraron con la palabra. Y la palabra del Señor estaba escrito lo que yo había hablado. Pero ellos dijeron, pero aquí no predicamos eso. Entonces, no sé, en ese momento yo le dije, hermano, yo lo siento mucho, pero el mensaje que me dé el Señor, yo lo voy a predicar, se me venga lo que se me venga encima. Altivo, rebelde, insujeto. Eso es lo que pasa. Me quería meter al horno de fuego. Eso es lo que está pasando hoy. Van a pasar muchas cosas. Aquel que se pare en la palabra de Dios va a recibir mucha presión, va a recibir insultos, va a recibir cantidades de cosas que son la marca de Cristo, mi hermano. Nosotros somos marcados a diario por Cristo, pero cuando estamos parados en la palabra, si usted no está parado en la palabra, está obedeciendo al hombre, ¿qué marca va a tener? Usted lo que está, lo digo porque ya lo viví. Yo me sujetaba a cosas de hombre por el ministerio. Y entonces, ¿para qué? Para que no me quitaran el ministerio. Y una de las cosas con las cuales lo presionan a uno para que no me vaya, es que ese ministerio, estás quedando mal es a Dios. Dios te entregó ese ministerio. No, le dicen a uno. Pero resulta que cuando no me sujeté a ellos y no que estaba parado en la palabra de Dios, me lo quitaron. O sea, Dios me entrega un ministerio y el hombre me lo quita. Esto es más que Dios todavía, porque Dios me lo entrega a mí según ellos. Y ellos me lo quitan es porque ellos son más que Dios. Quería haberlo quitado a Dios, pero me lo quitaron. ¿Por qué? Porque no quería predicar lo que ellos decían que predicar. Eso nos va a pasar a todos. Los que estemos parados en la palabra de Dios, los que nos estemos esforzando en cumplir la palabra de Dios, vamos a ser lacerados, mijo. Tenemos que ir adelante y en esto, si caemos muertos, mijo, o es por desobediencia o es porque siempre tienen que haber mártires. Siempre van a tener que haber mártires para poder que la gente reaccione. Pero eso va a ocurrir. Vamos a ver en la palabra de Dios y verá que aquí nos va a hablar de ciertas cositas. Sigamos leyendo a Daniel, leamos del 19 al 21. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Amén. Está hablando de que ya hubo rabia, ¿no? De la persona que había levantado este ídolo. Cuando usted no se sujeta a sus cosas, le va a dar rabia, mi hermano. Y dice que mandó a unos hombres vigorosos. No, es que los ídolos se levantan con cosas fuertes. Recordemos que nuestra pelea no es contra sangre ni carne, dice, sino contra principados, potestades, jueces, gobernadores, dice por ahí en la armadura de Dios, ¿no? Entonces debemos entender que cuando se levanta un ídolo a nivel de una ciudad, a nivel de un país, eso se levanta es con cantidades de gente poderosa. Esos son los hombres vigorosos. Recordemos que en la ley todo es físico, ahora es espiritual. Estos van acompañados de cantidades de cosas, quizás ellos sin darse cuenta en lo que están metidos. Digo yo, no, ojalá sea así, no que estén haciendo las cosas sabiendo lo que están haciendo. Entonces lo van a mandar a uno a tratar de devolver, eso es lo que quiere decir. Y van a tratar de decirle cantidades de cosas para cogerlo y menguarlo. Eso es lo que nos va a pasar. Porque se ha levantado un ídolo y detrás de ese ídolo vienen cantidades de cosas fuertes. Entonces pero dice la palabra del Señor que dice que hicieron calentar el horno 7 veces más. Pero resulta que cuando lo metieron a estos tres allá, era tan fuerte la llama que murieron los tres. Y ellos allá adentro no les pasaba nada. Ustedes podrán leer ahí toda
Todos estos versículos de la Biblia, todo el Daniel 3 habla de eso. Es un mensaje tremendo, eso es para un estudio bien bonito con esto, con lo que está pasando hoy. Porque es que hoy está ocurriendo eso, cantidades de ídolos se han metido entre las congregaciones y ahorita vamos a tocar cosas parecidas, ¿no? Yo he venido tocando lo de la cirugía, he venido tocando lo de las siliconas y todo eso, y muchos dicen, no, pues que en la palabra de Dios, ¿dónde dice que no? Pues que en esa época no existía la palabra silicona, ¿no? Está como los de los dinosaurios. ¿Y dónde es que habla la palabra de Dios de los dinosaurios? Por Dios, no habla de los dinosaurios, pero sí habla de los dragones, sí habla de Leviatán, se habla de todas cosas. Lo que pasa es que dinosaurio es una palabra nueva, silicón es una palabra nueva, pero si lo que sí ha existido siempre es la vanidad, ¿sí? Eso sí ha existido siempre, y pueden leerlo en Hechos 14:15, que el Señor nos manda a separarnos de eso. Por ahí en Eclesiastés 1:14 más o menos, hasta el 3 pueden leer que habla de vanidad. Y eso son unos altares que han formado. Ahorita vamos a hablar de los altares. Por eso tenemos que tener juicio por medio de la palabra de Dios de todo lo que está moviendo, de todo lo que está a nuestro alrededor, porque nos va a afectar y podemos deslizar, nos dice la palabra del Señor. Leamos Gálatas 1:10 para que vean. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, ¿no sería siervo de Cristo? No sería siervo de Cristo. Si buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pero resulta que estamos haciendo cosas que por agradar a los hombres. Por ahí una muchachita que pastora de una congregación le preguntaron por qué se había puesto siliconas. Y dijo, no, mi papi me dijo que me las pusiera para agradar a mi esposo. Cuando tiene que agradar a Dios, y Dios le está diciendo, aléjese de la vanidad del mundo. Eso es lo que está diciendo. El Señor dice en Hechos 14:15, debemos alejarnos de eso porque eso es idolatría, eso es fornicación, porque eso también es fornicación. La fornicación espiritual, es adulterio espiritual. Y entonces, ¿a quién debemos agradar? ¿A Dios o a los hombres? Lo que está diciendo, porque agrado a los hombres, ya no soy siervo de Cristo. Listo, le damos Apocalipsis 2:20, y esto es lo que ha venido pasando en las congregaciones. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Amén. En esta época se va a comenzar a mover mucho eso, cosas sacrificadas a ídolos. Recuerden todo lo de la Navidad, hablamos de una persona, un ministro del Señor. Estoy hablando de sus actos, por eso no lo nombro, aunque cuando le llegue este mensaje él sabe que estoy hablando de él. Pero una persona que hablaba desenmascarando al paganismo, hoy está diciendo, no, usted puede practicar todas las cosas, y tiene la casa llena de luces y con árbol y todas las cosas, cuando antes había predicado como debía ser. Algo pasó allí, ¿no? Pero está diciendo, hoy se está moviendo eso, está diciendo que has permitido que esa mujer enseñe, que se llama Jezabel, enseñe. Es que para enseñar no necesitamos predicar, no. Cuando alguien nos enseña con sus actos, las personas nos enseñan, podemos juzgar los actos igualmente por medio de que la palabra de Dios, cómo van a coger un púlpito de pasarela. Y entonces cuando esa mujer, Jezabel, resulta que está en la pastora, por ejemplo, o en el pastor, porque como así que hombre poniendo de siliconas también, Dios mío, ¿pastores de qué? ¿Cómo es posible que estén allá enseñando? No predican sobre eso, pero están enseñando. Lo que están haciendo es personitas que son simples, personitas que apenas están llegando a la iglesia, que tienen poca formación, entonces van a repetir lo que ellos hacen, y eso es lo que está llenando. Y entonces ahí no va a hablar el Señor. Después de que hayan esas cosas, no va a hablar el Señor, y se los va a demostrar por medio de la palabra. Ahora se lo demuestro por medio de la palabra. Leamos Deuteronomio 12, del 1 al 5. Y aquí se los voy a demostrar por medio de la palabra. Estos son los estatutos y decretos que cuidares de poner por obra en la tierra de Jehová, el Dios de tus padres te ha dado, para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis
sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeráis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas las tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y hallaréis. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo? Oiga lo que está diciendo la palabra del Señor. Tenemos que derribar todos esos altares, es lo que está diciendo la palabra del Señor. Tenemos que derribar todos esos altares, pero resulta que no haremos así con el Señor. El Señor va a poner un sitio donde tenemos que ir nosotros, donde se va a levantar un lugar. Eso es lo que decía en el Antiguo Testamento. Hoy es espiritual. ¿Y cuáles son esos altares? Somos templo del Señor. Cuando metemos cosas del mundo aquí o atrasito, son altares. Y allí no va a poder edificar el Señor. Cuando hay altares de Baal, cuando hay altares del mundo, el Señor no va a hablar allí. El Señor va a callar y ya van a quedar sin rumbo. Y eso es lo que está pasando con muchas iglesias. Están sin rumbo, se están desmoronando y no les ha permitido el Señor que se arrepientan. Porque como el Señor es el que permite que se arrepientan, no cuando ellos quieran. Eso es lo que está pasando hoy. Tenemos que derribar todos los altares, pero nosotros somos templo del Espíritu Santo y montamos un altar del otro ahí, como quien dice, tengo una fábrica y otro viene y me monta una fábrica adentro. No, mío, ahí no va a funcionar Dios. Y tenemos que derribar ahí. Ese es el problema de los terrenos que se han comprado para iglesias por extinción de dominio. Los que están en extinción de dominio y los han comprado, esos son los problemas que han levantado. Han habido ya muertos por eso, porque no se han derribado altares que hay allí completamente. Y es por eso que otros están volviendo como el perro a su vómito, dice, ¿no? Por allá eso está en ¿qué? Proverbios 26:11, leamos ese, Proverbios 26:11. Y volvemos otra vez acá. Eso es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque no hay lugares que han levantado el Señor en lugares que eran del mundo y no se derribaron esos altares. Entonces están despertando todas las cosas que estaban allí porque no habían sido derribadas, o quizás hemos permitido que vuelvan a causa del pecado. Entonces ya ahí donde sale que las discotecas, mi hermano, lugares donde había discotecas, ahorita otra discoteca pero con música supuestamente cristiana, ¿no? Bailan salsa y eso, ya ven parejas dando vueltas y todo eso allá, y cuenta bailando el mundo. ¿Por qué? Ya lo que dice la palabra del Señor. 11, sí. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Amén. Cuando nos volvemos atrás, así somos, mismos. Vamos a volver al vómito. Y eso es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque no se han derribado esos altares. Tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar juzgando la palabra, por medio de la palabra de Dios. Tenemos que juzgar lo que nos predican, los actos que vemos, tenemos que juzgar todo eso. Si alguien está cogiendo el púlpito de pasarela, tenés que juzgar si eso está bien. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque es que todo crece, todos son semillas y va creciendo. ¿En qué nos damos cuenta? Sencillamente, antes usaban cuellito hasta acá, ¿cierto? Antes de ponerse esos altares. Ya después, aquí para que vean lo que se puso. Y resulta que es para agradar al esposo, pero al esposo lo ve eso es de noche, pero de día ya lo colocan aquí para que lo vea otro. ¿Qué es lo que está entrando? ¿Usted cree que no está creciendo Jezabel ahí? Está creciendo Jezabel. Y cada día la iglesia se va a involucrar en todas estas cosas y se va a ir desmoronando. Eso es lo que está pasando. Si la persona para la cual va este mensaje me está escuchando, ojalá no endurezca su corazón. Es la única forma, es derrumbar todos esos altares, si no, sigue para abajo. Sigue para abajo, mi hermano, y está llevando miles de almitas. Y esas la van a cobrar. Recuerde que cuando vamos y predicamos algo incorrecto, como atalayas que somos, nos van a cobrar esa sangre a nosotros. Esto es lo delicado de predicar la palabra del Señor. Cuando llevamos la palabra del Señor distorsionada, bueno, tenemos que apercibir y tenemos que hacer lo máximo posible para no equivocarnos. Y cada cita esta voy a ir y busco otras concordancias. Mejor dicho, estoy casi asegurado, yo de pronto me equivoque, pero me he tomado medidas, pues. Y no vengo aquí a soltar algo por soltarlo. ¿Listo? Leamos. ¿Estamos en? Deuteronomio 13. 13 del 1 al 4. Deuteronomio 13 del 1 al 4. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste,
y sirvámosle. No darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis y guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Amén. Estamos en una apostasía donde van a levantarse todos esos falsos profetas y nos van a decir: usted tiene que hacer esto. Están levantando ídolos inmensos de mucha plata para hacer un ídolo de este rey Nabucodonosor. Era en oro, o sea, que plata. Y comienzan ya que de una manera sutil a tratar de obligarnos. Ahí es donde nos damos cuenta que son ídolos. Lo que está levantando es un ídolo. Primero que todo, que se aparta de la palabra del Señor. Y segundo, que como se enojan, ¿cierto? Entonces quieren obligarte. ¿Cómo te obligan? Pues sutilmente. ¿Y vos cómo querés que el Señor te bendiga y no ofrendás, sino 10 más? ¿Y vos que vos líder no 10 más? ¿Y vos que vos líder no tal cosa? ¿Y vos esta ofrenda para un líder? En la ofrenda ni en los diezmos se te puede meter ningún ser humano. Eso es entre usted y Dios, mis hermanos. Entre nosotros y Dios. Es Dios el que debe poner en mi corazón qué ofrenda debo dar. Es Dios el que me pone en mi corazón la forma de diezmar. Somos sacerdotes. ¿Cómo diezmamos? Soy sacerdote, yo puedo administrar los diezmos del Señor para lo que Él dice que son los diezmos. Pero entonces entra la presión. ¿Por qué? Porque se necesita plata. Para ser un ídolo se necesita plata. Entonces llega la obligación y comienza la presión y comienzan a hacer cantidades de cosas saliéndose, deslizándose. Entonces, como decía la palabra del Señor por allá cuando entró al templo, ¿no? Y volcó la mesa y han vuelto mi casa una cueva de ladrones, dicen. Eso es lo que hacemos. Nos deslizamos y nos damos cuenta. No queremos que para Dios podemos hacer eso. Como quien dice: yo puedo robar para llevar una ofrenda. Yo puedo de sicario ir a matar a uno para que me den 5 millones y yo siembro 3. Eso es lo que estamos diciendo. La palabra del Señor es inquebrantable, mis hermanos. No se puede negociar. Pero hoy, ¿qué negocian? Supuestamente las visiones de la iglesia. Y la visión es la única, es la de Cristo, que hace un llamado a ser santos, entrega unos dones, unos ministerios para llevar la palabra del Señor, para propagarla, para llevar el perdón a las personas, para llevar la salvación. Sencillo. Visiones de la iglesia no van por encima de la visión de Cristo, y Cristo es la palabra. Entonces tenemos que estar sujetos a la palabra, porque ahí es donde entramos a llamarle rebelde al que realmente vive en obediencia, y obediente al que está en desobediencia. Porque yo me sujeto a mi autoridad y mi autoridad no está de acuerdo a la palabra del Señor, yo estoy mal delante de Dios. Yo tengo que estar sujeto a la palabra de Dios. Leamos 2 Timoteo 4, del 2 al 5. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Oiga lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo a Timoteo. Mira, tenemos que estar exhortando, tenemos que estar corrigiendo, tenemos que estar reprendiendo con sana doctrina, con paciencia que la da Cristo cuando está dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque habrá comezón de oír, muchas se amontonarán, pero resulta que muchos pastores van a predicar de acuerdo a qué, a su concupiscencia. Recordemos, la concupiscencia es que el deseo del pecado que está morando en ellos, que ellos quizás no se dan cuenta, ellos piensan que son ellos. Entonces dice, el comezón de oír no es que esté diciendo que usted no debe tener comezón de oír, no, tiene que tener comezón de oír, pero usted tiene que escudriñar. Leamos Juan 5:39, porque usted puede tener comezón de oír solamente, pero usted oye las mentiras que le meten. Usted necesita escudriñar las escrituras después de que usted vaya y oiga, usted venga y de una vez mire por medio de la palabra de Dios si eso es verdad o es mentira, porque usted le pueden sacar
un versículo se lo sacan, el texto del contexto se lo sacan, que era lo que estábamos viendo ahora en Mateo 7:1 al 6. Un versículo lo sacaron del contexto. Y entonces ya decía que no debíamos juzgar, pero resulta que la palabra del Señor agarró todos los versículos y dijo que le quite poco para poder que dé tiempo, le quite cantidad. Recordemos que estos son mini mensajes, tenemos que recortar muchas cosas para poder llevar en el tiempo más o menos que podemos hacerlo. ¿Qué dice la palabra del Señor? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Listo, amén. ¿Cuándo se da cuenta usted que hay alguien que le está armando la palabra cuando comienza a dar vueltas, hermano? Usted tiene que ir, dice algo y la palabra del Señor en tal versículo está, pero usted espera que lo soben y le traigan lisonja y lo enriquezcan en un momentito, cuando el Señor dice que el pueblo era un pueblo pobre. Eso dice la palabra del Señor. Y nosotros desesperamos buscando plata. Y el Señor nos dice eso. Leámoslo, Santiago 1:14, creo que nos quedan unos minuticos. 1:14 creo que es. Y Sofonías 3:12. Falta lo de ejemplos. Estamos en eso. Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. No, ese no es el versículo. Leamos Sofonías 3:12. Se me fue el de Santiago, donde habla que es un pueblo pobre. Pero nosotros nos llegan a conseguir plata, sabiendo que nosotros primero que todo y nos hacemos ilusiones creyendo que vamos a conseguir plata ¿con qué? Con el Evangelio. Resulta que con el Evangelio usted no se puede enriquecer, mi hermano. Si usted está, el Señor le entregó un ministerio y usted está con la esperanza de enriquecerse por medio de eso, ya está equivocado, mi hermano. Y va a hacer equivocar a muchos. Con esto no podemos y no comer y beber. Tenemos que trabajar, o por lo menos jubílese, o compre propiedades y de eso viva. Pero lo que pasa por el altar, usted no puede no comer y beber, mi hermano. 3:12. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Listo, amén. Eso es lo que van a confiar. Por eso la palabra del Señor dice: es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. No es que sea imposible, no, pero va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque todavía está ese zambillete, todavía está ese ídolo, y eso es lo que estamos moviendo hoy día. Pero si no vamos a las Escrituras, es más, con todo esto de las Escrituras quieren usted voltearlo, hermano. Pues están predicando unas cosas basándose en esto, quieren voltear todo esto, pero no le sacan palabra porque no van a poder. Usted tiene que pararse en la palabra de Dios, porque ahí no lo va a poder mover nadie, mi hermano. Por encima de Dios no hay nadie, mi hijo, y Dios es la palabra. Entonces por encima de eso usted no van a poder doblegarlo, mi hermano. Si usted está parado en la palabra de Dios, si usted está sustentando con la palabra de Dios, van a tener que venir con lisonjas, con maquillajes. ¿Con qué? Dice la palabra del Señor, con fábula, mi hijo. Y los chistecitos y el cuentico y lo distraen y aló y por ahí le dice, y el pueblo dice ¿cómo? Puras cosas de psicología. Tienen que estar apercibidos de todo eso. Eso es pura psicología, puro dominio en masa. Ojo con todas estas cosas. Es la palabra de Dios. Bueno, lo que usted dijo, susténtenlo en la palabra de Dios. Eso es lo que debemos tener en cuenta. En este desliz nosotros podemos ver cantidades de ejemplos, ¿no?, en los cuales nosotros nos vamos deslizando. Nosotros nos vamos deslizando en pequeñas cosas que a veces no tenemos en cuenta. Por ejemplo, vamos a tomar unos ejemplitos por aquí que los tengo. Leamos en Levítico 19:13. Ya. Nosotros como ahorita que estamos viendo la prosperidad, pues nos incitan a ser empresarios, a ser, ¿cierto? Pero aquí podemos caer en esto, vean. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Listo, amén. Como quien dice, tiene que pagar puntual. Y cuando comenzamos una microempresa tenemos que tener en cuenta estas cositas. Y son los desliz que de pronto, no, pero el lunes yo te pago. No, yo estoy de acuerdo, era que usted pagaba el sábado, o el viernes, o los 15, o los 30. No sé cuál es el acuerdo. Usted en el momento que demore un día más ya entró en un desliz. Y está comenzando a arriesgar, y si se queda así toda una vida, imagine cuando usted muera cuántos deslices de ese tipo tenía. Vamos a ver otricos por ahí. El Levítico 17:10. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moraran entre ellos comiere alguna sangre
Yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Amén. Oiga, no me puede comer sangre. Eso en Levítico. Que ese es el Antiguo Testamento. Yo no soy testigo de Jehová, para que nada que ver, soy testigo de Jehová. Yo estoy leyendo la Escritura. Vamos a Hechos 15:20. ¿Para qué? Para Hechos 15:20, que ya es gracia. Y vamos a ver, porque es que en Hechos 15:20 también habla de lo mismo. Yo no sé por qué nosotros todavía le damos a la rellena. Es más, a veces en la iglesia aprenden rellena. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, la fornicación, del ahogado y de sangre. Listo, o sea que de sangre todavía sigue rigiendo eso. Eso está en Hechos 15:20. Le está diciendo a los gentiles que ya se convirtieron, no les reclame todo eso de antes, solamente esto, que aparten de fornicación, que ahogado de sangre. Eso es lo que está diciendo. O sea que todavía está rigiendo, no podemos comer sangre. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Que todos los alimentos fueron santificados, sí, pero es que la sangre era un alimento. Demuéstrame en la Biblia que la sangre era un alimento. Sigamos leyendo Tricos, por ejemplo, 19:19. Mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Listo, nada de mezclas. Eso lo hablamos mucho en la alabanza. Pero el Señor igualmente nos dice a nosotros, leamos Efesios 5:27, que es la concordancia de eso. Y Efesios 5:27 tiene que ver en lo espiritual. Acordémonos que antes era físico, todo físico, ahora es algo espiritual. ¿Qué dice? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuere santa y sin mancha. Listo, sin mancha. Eso es lo que representaban los otros hilos. Por ejemplo, aquí en la época antigua aquí hay una mancha, esto no podía ser de todos estos colores. Pero hoy esa mancha representa ¿qué? Nuestros pecados. Nosotros como iglesia tenemos que estar sin mancha y sin arruga. De acuerdo a lo que el Señor nos va enseñando, tenemos que ir aplicando eso, la palabra de Dios. Le damos el 19:16. Por ejemplo, en este que caeremos. De Levíticos. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Amén. Nada de chismes, pero esto, para que le paren eso sí va a ser muy difícil. Por hoy dice que la lengua es un instrumento muy difícil de controlar y caemos día a día en este cuentico todos los días, por lo menos. Los que estudian, que tienen 30, 35, 40 compañeros y se hablan con 5 chismes, por lo menos se dice, pues. 21:9. O varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano. No. 21:9. Habla de la hija del sacerdote. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar y a su padre deshonra, que demanda será al fuego, quemada será al fuego. O sea, la hija de un sacerdote, somos reyes y sacerdotes, en aquella época deshonraba. Es que eso es lo que es honrar a alguien, hombre, por Dios. Honrar a alguien es cuando obedecemos a Dios. Amar a alguien es cuando obedecemos a Dios. Cuando la mejor honra que le puede dar una hija o un hijo a uno es que obedezcan a Dios, porque cuando obedecen a Dios nos están obedeciendo a nosotros. Pero nosotros creemos que la honra es darle platica, que la honra es el regalo. No estoy diciendo que esté mal. Pues yo por ahí monté a uno, ayudé para montar a uno en una silla de 15 millones que para darle honra. Una silla de 15 millones. Participé yo en eso, que para darle honra. No, la mejor honra que le podía dar a ese hombre era yo estar bien con el Señor. Esa es la mejor honra. Eso es lo que... Y entonces, cuando comienza a fornicar, en aquella época la fornicación era de una forma, ahorita fornicamos de muchas formas, espiritualmente ya hablamos ahorita de eso. ¿Cierto? Eso es lo que estaba... Le damos el 21 del 13 al 15 y con ese terminamos. Tomará por esposa a una mujer virgen. Está hablando de los sacerdotes. Dice, los sacerdotes deben de tomar por esposa a una mujer virgen. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer. Amén. Está hablando de que el sacerdote tomara una mujer virgen. ¿Qué era una mujer virgen? Una mujer santa.
Ahora, ¿cuál es esa mujer virgen? No, ahora entonces vamos a separar para conseguir una virgen. No, ahorita esa virgen, esa santa, es una mujer en los caminos del Señor. Por eso el Señor nos dice, no os unáis, en yugo es igual. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Esa comienza a decirle por ahí en 1 o 2 Corintios 6, 14, 6, 16 más o menos, en los 2 versículos, habla de eso. A eso es que nos está llevando el Señor en esta tarde, a que podamos entender que debemos juzgar los actos de las personas. No se deje meter ese cuento que usted no debe juzgar, entonces usted puede ver lo que están haciendo y usted está diciendo, sí, hasta yo lo puedo hacer, porque eso es lo que está pasando ahí en las congregaciones. No, eso lo puede hacer ese pastor, eso lo puede hacer porque la pastora se puso esto, eso lo puede hacer porque el pastor se puso esto. Sí, y la palabra del Señor, ¿qué dice? A eso es que nos está llevando el Señor, que tenemos que estar apercibidos, que tenemos que ir buscando ejercitar los sentidos. Es que ahí estamos ejercitando los sentidos. Cuando usted se sienta delante de un ministro, está predicando y usted está juzgando, usted en el momento está ejercitando los sentidos, está diciendo esto dice, esto no dice, la palabra dice esto, este man está equivocado, eso que dijo ahí sí está en la palabra, porque en el otro versículo tal y tal también dice lo mismo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y ahí vamos a ir creciendo, pero si vamos a dormir, cuando se despierten, le meten uno y usted lo escribe ahí, lo guarda y eso es para usted la verdad. Y resulta que cuando va a las escrituras es otra cosa. ¿Usted cree que la van a tomar eso como pecado? ¿O van a creer que es algo bueno? El Señor le va a decir, no, es que usted estaba dormido. No, mi hermano. Tenemos que estar despertando. Por el Señor dice, velad todo el tiempo. ¿Listo? Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Y que sea el Señor en esta tarde que escriba lo que haya salido de la boca de Él en los corazones. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo, por la bendición que has traído a nuestra vida. Tu bendita y poderosa palabra, Señor. Que seas tú en esta hora, Yahvé de los ejércitos, el Cristo, el Yahshua HaMashiach, el Salvador. Que seas tú en esta hora, a través de tu Santo Espíritu, Señor, escribiendo en los corazones a los cuales llegue este mensaje, Padre, tu palabra, lo que realmente haya salido de tu boca, Señor. Si en algo de lo que se ha hablado en esta hora tiene conocimiento de hombre, Señor, no permitas que quede en los corazones. Es por eso que en esta hora invocamos tu nombre, sabiendo que en tu nombre hay poder, Señor, sabiendo que en tu nombre está tu presencia, está tu esencia, porque tu nombre eres tú, Señor. Invocamos tu nombre en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que seas tú, Señor, trayendo entendimiento, revelación, trayendo pasión por escudriñar las Escrituras, trayendo a nuestra vida esa claridad, esa revelación de parte tuya para poder comenzar a obedecer tu bendita y poderosa palabra. Hoy nos has enseñado que debemos juzgar de acuerdo a la palabra de Dios. Nos dices en las Escrituras, Señor, que puedas tú convencernos en esta hora, que cada día escudriñemos, que cada día nos apasionemos más por conocerte cada día más. El conocerte es tenerte en nuestro corazón, que cada día haya más palabra en nuestro corazón para poder juzgar todas las cosas como una persona espiritual lo haría, Señor. Hoy te damos gracias, te bendecimos, te damos honra, alabanza, adoración. Te damos toda la gloria a ti porque eres tú quien lo está haciendo, Padre. Que puedas tú llevar este mensaje a esas personas a los cuales tú vas a reprender en su corazón, a los cuales tú vas a enseñar si no lo saben, Padre. Que seas tú, Señor, haciendo esa obra porque eres tú quien la hace. Hoy por eso clamamos, intercedemos por cada personita a la cual tú harás que llegue este mensaje a sus manos, Señor. Igualmente ponemos todos los ministros del Señor delante de ti, sabiendo, Señor, que nos equivocamos todos, pero que podamos ablandar nuestro corazón, Señor, que no endurezcamos nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a no endurecer nuestro corazón y resistir a tu palabra. Que seas tú, Señor, en cada corazón rearguyendo, exhortando, para traerlo nuevamente, Señor, al camino, a tu senda, esa senda de justicia, esa senda de santidad. A cada uno de en lo que nos estemos equivocando, porque todos nos equivocamos, Señor. Te damos gracias, Señor, te bendecimos en esta hora, en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Yahshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes.